El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado. Es una obra que usted debe fortalecer, ayudar a que se fortalezca cada día más, porque cada servicio que se le da a una familia afectada por esta enfermedad catastrófica que es el cáncer, es un éxito de la sociedad misma. Cómo se organizan personas con vocación comunitaria y llevan a cabo tareas como estas, propias de un sacerdocio. Y esta gente lo hace con tanto gusto, con tanto ánimo, que hay que sentirse atraído por ese tipo de obra social. Y usted desprenderse de esos excedentes, muchas veces que son tantos recursos, que son excedentarios para muchísimos familias, muchísimos ricos, gente que puede hacer aportes de esos grandes capitales porque son inagotables prácticamente y pueden ayudar a resolverle un gran problema a cualquier familia muy pobre, muy humilde de las zonas rurales de Villa González. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, sobre la situación de Europa y la guerra y todo eso, esas reuniones de la OTAN, de los líderes de OTAN y de Occidente, vamos a llamar, porque entonces va el Grupo 7 también, se reunirá. Del Grupo 7 pertenece Japón a ese grupo, que son las 7 naciones más industrializadas, pero del área democrática, vamos a llamarle así, porque China debiera ser parte del Grupo 7, debiera ser el Grupo 8. Rusia lo fue del Grupo 8 porque Occidente ha querido integrar a ese país. Lo quiso ayudar, pero es que eso, el germen de la dictadura y del zar, del estalinismo, el dictador que quiere eternizarse, entonces tuvieron que sacarlo del Grupo 7, era el Grupo 8. Rusia llegó a ser el 8º país de ese grupo importantísimo de Europa y de todo Estados Unidos, Europa, Canadá. La de Europa, claro, Europa, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. Son 4.
Estados Unidos y Alemania y Canadá son 6 y Japón 7. Integraron a Rusia. Yo recuerdo, Rusia era del grupo 8. Hubo que llamarle grupo 8. Entonces, bueno, después que llegó este señor, se instaló allí, comenzó a agredir, a tirar bombas por donde quiera y a decir que él era el hombre fuerte y que el hombre que podía salvar a Rusia de la devastación de Occidente era él. Y fíjense todo el problema que eso ha generado, porque entonces el hombre se ha establecido, tiene 20 años, 22 años en el poder, hace lo que le da la gana allí, hace rico al que quiere, hace pobre al que le da la gana, mata al que le da la gana y nadie dice nada. El hombre, 22 años gobernando, pone a muñecos, cambia cuando le da la gana, arregló la Constitución para que se retire si él quiere en el año 2035. Imagínense ustedes. Entonces, esta gente tuvieron que sacar a Rusia de ahí, porque no se dejan ayudar. Rusia debería ser la potencia tecnológica más que China, que era que estaba atrasada, totalmente atrasada. Más que China debería ser Rusia, pero los rusos lo que se convirtieron fue en a desarrollar armamentos. El que desarrolla el armamento más letal. Pero China desarrolló su economía, mejoró las condiciones de vida de su pueblo y ha mejorado muchísimo las condiciones de vida de su pueblo. Y hoy es la potencia, es la segunda economía del mundo. Mientras Rusia se quedó vendiendo materia prima. China no, China se convirtió en una gran potencia comercial. Por eso digo, debiera ser parte ya, debió sustituir a Rusia, pero es que siguen en lo mismo, es que son autoritarios, entonces esa gente no encaja. Porque mientras Alemania respeta, Francia respeta los derechos humanos, Canadá, Japón, Italia, Estados Unidos, que esta gente entonces lo que hacen es que mandan a matar, encarcelan, cierran internet, cierran computadoras, le ponen un chisme traba a la gente. Y entonces ven acá, ustedes no pueden ser parte de Occidente porque Occidente tiene una filosofía de vida distinta a esta gente, que es la dictadura o el hierro. Es una vergüenza. Pues bien, en Europa se están celebrando todas esas reuniones con los líderes de OTAN, los líderes del Grupo 7, los líderes de la Unión Europea, que la Unión Europea en el Grupo 7 también tiene una delegación especial, porque no todos los europeos forman parte de ese grupo, como acabo de decir. Entonces la Unión Europea tiene 27 países. El Grupo 7 son solamente 4 europeos, por lo que acabo también de señalar. Pero hoy se han aprobado 67 o 65 sanciones más a Rusia. Oiga eso. Los frentes, diríamos los frentes de defensa o de ataque, de ofensiva de la OTAN, reforzados con soldados y equipo militar, porque han visto la situación que hay en Rusia. Este señor Putin está prácticamente acorralado, según lo que se oye, porque las advertencias que hacen las oficinas de inteligencia de los Estados Unidos, que no han errado en esta vez, sino que han tenido muchos aciertos, no predicciones tampoco, en sus informaciones, en sus informes de inteligencia. Han dicho que Rusia puede atacar con armas nucleares o biológicas o químicas, porque que el hombre está prácticamente atrapado, está perdiendo la guerra, y eso es una vergüenza. Es decir, Rusia, como hemos dicho nosotros, con este ejército tan poderoso, que era como para que los ucranianos se rindieran, como hicieron los franceses. El gobierno de Vichy, como se le llamó, el del mariscal Pétain, rindieron a París, a Francia, para evitar la devastación nazi. Es decir, los nazis pudieron haber bombardeado y devastado a París, pero París era una ciudad demasiado importante, es una ciudad cultural,
Entonces, no se podía bombardear a París. ¿Qué hizo Petén? Bueno, vamos a rendir a París. Y rindieron a París ante los nazis. Allá salió, hay que ver a Hitler paseándose por esos campos elíseos. Y por donde está la Torre Eiffel y por donde está el mausoleo a Napoleón y todo aquello. Es decir, preservaron aquello sin que devastaran a París los nazis o a Francia. Eso esperaba Putin que hicieran los ucranianos, que rindieran a su país, porque con esa amenaza no se puede, porque nosotros somos muy débiles para ustedes. Pero ¿y qué es lo que ha pasado? Decíamos nosotros cuando se inició esa guerra, que las teorías o las enseñanzas de Sun Tzu y las enseñanzas de Clausewitz iban a tener que ser revisadas sobre la guerra, las estrategias y las tácticas de guerra, porque esta gente han cambiado la guerra, la gente de Ucrania. Y a mí me sorprendió hoy que Rusia está pidiendo conscriptos y reservistas para esa guerra de Ucrania. Pero eso es una cosa increíble. Es decir, un país como Rusia, tan poderoso su ejército, que esté apelando a conscriptos y a reservistas para poder ir a pelear esa guerra a Ucrania, un país pequeño relativamente, y que hasta Bielorrusia quiere atacar, porque es que están perdiendo la guerra. Algo increíble. Hoy hasta un barco explotaron en un muelle del Mar Negro. Las Fuerzas Armadas de Ucrania mataron a un almirante. Señores, ahí han perdido la vida 5, que lo han dicho, 5 o 6 generales del ejército ruso han perdido la vida ahí. Entonces algo hay que hacer, hay que revisar. Entonces este señor, como está acorralado, piensa en esta gente que puede llegar a esa locura, porque él va a destruir todas las ciudades, y la puede destruir toda, la va a destruir como hizo en Alepo, en Siria, y como le hizo a Grozny. Eso se ha dicho, yo lo he repetido 1000 veces aquí, cómo devastó a Grozny, la capital de Chechenia, y a Alepo en Siria se la devastó. Eso no dejó una ventana. Ahí no hay un edificio. Hay que ver cuando los judíos atacan en Gaza, que es una cosa de loco. Pero estas son devastaciones. Eso es tirándole a los edificios de civiles. Es decir, que donde yo vivo, mandar un misil y explotar mi apartamento donde yo vivo y que muramos toda la gente que estamos ahí, eso es un fly, como se dice para el señor Putin. Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Porque también usted bombardea militares, cuarteles y cosas de eso, bueno, fortalezas, campamentos militares, bueno, es válido. Ellos bombardearon una base y mataron muchísima gente ahí, muchachos entrenándose y qué sé yo, y soldados, pero nadie le dice, aunque eso es un abuso de la guerra, pero es la guerra. Pero que usted le caiga bombazo a un teatro donde le dicen y le señalan que hay 1000 personas ahí que son niños y mujeres, lo que hay ahí, qué sé yo. Y que usted venga y desbarate eso a bombazo, sabiendo que hay 1000 personas ahí adentro, pero eso es una barbaridad. Bueno, pues esa situación. Hoy yo leí un artículo de mi amigo y mi hermano, el doctor Marcos Díaz Guillén. Marcos es pediatra, mi amigo de niños, porque crecimos en Villa González, todo. Marcos es pediatra, pero un hombre de mucha conciencia social y de trabajo social, Marcos. O Marquito, como nosotros nos decimos, pero él escribió, tiene una columna en el periódico Diario Libre, y dice Marco aquí, y lo recuerdo porque todos tenemos hijos y nietos, y Marco fue precisamente el pediatra de los hijos míos, desde que nacieron. Declaración sobre la salud y seguridad de los niños en Ucrania. Marcos escribió esto. Entre el año 1937 y 1938, más de 50.000 niños españoles
fueron sacados de España por sus padres para protegerlos de los bombardeos de la guerra de la guerra civil española. El hambre, la escasez y el horror de la guerra. Eso fue devastador también para España. Y nosotros vivimos esas experiencias por la cantidad de familias españolas que recibimos en el país. Unos 3.000 de esos niños fueron acogidos por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, para librarlos de ese horror de la guerra de España. Dice Marco con mucho juicio. En una acción desproporcionada, desigual e inaceptable en los tiempos modernos que vive la humanidad, con 2 años de una pandemia que todavía llevamos a cuestas, adultos y niños sufren los horrores de la guerra que un dictador ha declarado al pueblo de Ucrania. ¡Qué paradoja!, dice Marco. Rusia, el país que una vez protegió a los niños españoles de los horrores de una guerra civil, hoy somete a los niños ucranianos a una experiencia traumática que los marcará para toda la vida. La International Pediatric Association, IPA, está profundamente preocupada por la seguridad y las condiciones de salud de los niños que sufren los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos preocupan los niños refugiados en países vecinos, víctimas de este conflicto, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a tomar todas las medidas que sean necesarias y que garanticen la salud y bienestar de tantos niños inocentes. Señores, ese trabajo de Marco que me motivó a leerlo porque es un trabajo hecho por un pediatra consciente, y eso que dice Marco es una verdad de apuño. Es decir, esa Rusia que acogió a los niños, señores, los niños de españoles que crecieron y se desarrollaron allí en Rusia, muchísimas familias españolas. Pero además, ustedes saben las devastaciones que hicieron los nazis en Rusia, señores. Ese Stalingrado, todas esas aldeas fueron barridas, y fue barrido incluso también esa zona de Ucrania, esa la barrieron los nazis, millones de muertos en esa guerra, Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo este señor, cómo Rusia va a devolver aquello haciendo esta masacre para no librar una guerra que debe ir a combatirla? Porque está bien que Rusia invada Ucrania, la invadieron. Pero vayan, peleen su guerra limpia, una guerra, pero no una guerra sucia, una cosa que eso mete miedo. Mi amigo, mi distinguido amigo, que es fijo, que ve este programa, el doctor Luis Eduardo Escobar. Luis, que es un hombre de buen juicio, me dice Luis Manuel Fermín, alguien tiene que hacer el Guernica de Ucrania. Alguien tiene, ¿cuál es el Picasso? Tendrá que haber un Picasso. Y es verdad. Porque el que ve, yo estuve viendo unas secuencias fotográficas que elaboró o que está preparando el New York Times. Lo vi por ahí en los Twitter o algo del New York Times. Sobre todas esas ciudades, toda esa devastación en la ciudad. Y parece que el New York Times está recopilando aquello con fines de hacer como un álbum de aquello. No sé si servirá eso después para la acusación contra Rusia y sus militares ante la Corte Internacional de la Haya, porque esos crímenes de guerra, eso tendrá que, yo no sé, eso tendrá que buscársele una explicación de cómo esto se tiene que evitar para si las guerras se van a hacer, si son guerras convencionales, porque una guerra nuclear o biológica o química, imagínense ustedes, nos vamos todos, como dicen, hasta los pajaritos. Pero no los pajaritos que vuelan, sino los pajaritos que se escondan hasta en las cuevas. Bueno, eso es terrible. Tiene que haber un Picasso en Ucrania o en, qué sé yo, en Rusia o en Alemania, que haga un cuadro como el de Picasso en Guernica
y que hagan esto en Ucrania, en Mariupol o Mariupol. Señores, el pueblo de la Virgen María, como dijo el Papa Francisco, Mariupol es pueblo de la Virgen María. Y fíjense a la devastación que han sometido a este pueblo. Entonces, la OTAN dice, tenemos 8 batallones, 8 grupos de batalla, desde el Báltico hasta el Mar Negro lo tenemos ahí enfrente, porque este señor no sabemos qué es lo que quiere hacer al final. Si se va a terminar de alocar y va a tirar bombas químicas o biológicas o hasta nucleares tácticas. Y tengan estos pueblos o estos batallones de OTAN que tengan que responderle. China no está exenta de que le paguen también con su bombazo, porque China tiene, como se dice, Estados Unidos es un país que tiene repartido su poder en el mundo. Ese poder norteamericano anda por todos los lados y a China le tienen sus velas puestas, que no es como dicen que Estados Unidos y la OTAN le piden cacao a China. No, a China no le han hecho un rogatorio, le han hecho una advertencia, porque el mismo presidente de los Estados Unidos fue quien dijo a China, no queremos que ustedes participen en esto, porque las consecuencias van a ser firmes. Eso no es un rogatorio, eso es una advertencia. Vamos a la pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, la educación dominicana, en los últimos 26 años, hay que decir, del gobierno de Leonel Fernández del 96 para acá, el sistema educativo nacional se ha señalado que ha tenido mejoras, porque en esas mejoras se han ampliado los servicios, por ejemplo, para los estudiantes. Que uno quiere que todos los beneficios sean para los estudiantes, pero que también los maestros, los profesores también y el personal administrativo de las escuelas tenga también beneficios. Bien. Hubo gente que comenzó a criticar que la escuela estuvo abandonada, que Balaguer abandonó la escuela. Porque hay que decir que de ahí para atrás, Balaguer, Salvador Jové Blanco, don Antonio Guzmán, fueron los presidentes anteriores, tenían las escuelas en abandono, más Balaguer, porque para lo que estaba en el gobierno de don Antonio y en el gobierno de Salvador de Blanco, esos fueron gobiernos exitosos en materia educativa. El malo era Balaguer, porque esos gobiernos tuvieron, bueno, yo recuerdo gente como, ¿quiénes fueron ministros de Educación? Reyes fue ministro de Educación en el gobierno de don Antonio Guzmán, señor apellido Reyes, muy serio.
doña Ibelice Prat, creo que también fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, creo que fue ministra. Y fueron gente muy buena. Creo que también hasta el señor Porrelo, en el gobierno de don Antonio Guzmán, también fue ministro de Educación. Pero para esa gente eso era un éxito. Y yo recuerdo que las escuelas del gobierno del PRD de don Antonio Guzmán, como se le criticaba a Balaguer aquellos palacios escolares, y que yo he dicho aquí, el esfuerzo que se hizo en los gobiernos de Balaguer para formar los docentes, los maestros. Pero el régimen era fuerte y el régimen no se dejaba chantajear de los maestros, pero ayudaba a los maestros. No con los salarios, porque Balaguer era adversario con los salarios, esa es la verdad. Era muy restringido y tenía a los maestros como se dice vulgarmente, a soga corta. Ahora, el régimen era un régimen que se daba a respetar y los maestros no podían estar con un chantaje continuamente con el sistema educativo oficial, y cuando se iban a huelga incluso Balaguer no pagaba. Le pagaba al final, sí, bueno, cuando se integren yo le pago. Así hubo una huelga una vez que Balaguer duraron como 3 o 4 meses, no pagó un centavo. Se integran, entonces le pagamos cuando se integren. Entonces Balaguer tenía presionaba porque no era un gobierno tembloroso. Pero el sistema educativo en los últimos 26 años ha estado en manos de gobiernos temblorosos. Entonces los gobiernos temblorosos son así. Entonces Balaguer hacía aquellos palacios escolares muy criticados por el PRD. Entonces el PRD vino a hacer unas escuelas sencillas y se pensaba que en clima tropical, bueno, vamos a ponerle abeto, la techaban con abeto cemento, le ponían los globos violinados, como se dice, sin empañete, se pintaban de azul y blanco aquellas pequeñas escuelas y se veían muy bonitas y adecuadas, pero escuelitas débiles. Y Balaguer, que venía ya de la experiencia de los ciclones, que yo le he dicho muchas veces aquí, que a partir del ciclón Inés, Balaguer cambió el modelo de las escuelas y dijo, hay que hacer escuelas que se conviertan al mismo tiempo en refugios. Y eso fue una gran idea, porque la cantidad de ciclones que han pasado por este país, del 78 para acá, entonces esos palacios escolares quedaron convertidos al mismo tiempo en refugio para la población, cubrirse de los vientos y de las lluvias y de los objetos que volaban y mataban gente, hacían de todo. Pero esa fue la prueba de fuego para las escuelas del PRD. Recuerdo yo en el 79 cuando vino el ciclón David. El ciclón David, ¿qué hizo? Se llevó todas las escuelitas que hizo el gobierno de don Antonio Guzmán, la barrió. El abeto cemento voló y todas esas escuelas quedaron destechadas y derrumbadas, las paredes, un desastre. Todas las escuelas que quedaron en las áreas de influencia de ese ciclón David. Se vio que la política constructiva de Balaguer era la correcta y no todos esos inventos. Comenzaron a inventar con esas escuelitas y se dieron cuenta en el gobierno de don Antonio Guzmán, después del ciclón David, se dieron cuenta que habían errado, porque todo era la crítica y hacer crítica. Entonces en eso, bueno, Balaguer acabó con la educación nacional. Eso fue lo que se dijo. Sin embargo, repito, se construyeron las escuelas, se hizo un gran avance con la formación de los maestros, la formación docente, porque ya las universidades, la UNFU, Camaima y la misma UAS formaron a esos maestros normales, aquellos maestros que estaban en las escuelas intermedias y en las escuelas primarias, que no tenían buena terminación, vamos a decir así, porque entonces vinieron a terminar carreras y a hacerse licenciados y formarse mejor, y entonces reforzar la docencia, y eso reforzó la educación. Pero esas cosas se veían como eso no eran avances. En los últimos 26 años, entonces se comenzó a trabajar sobre la base de Leonel Fernández, comenzó a darle apoyo a algunos programas, se ampliaron los programas
desayuno escolar, se ampliaron los programas de asistencia de materiales educativos, se hicieron escuelas, siguieron con los palacios escolares, porque hay que ser las escuelas seguras. Pero Leonel Fernández comenzó también una política de arreglarle los salarios a los maestros. No hay duda que se le arreglaron los salarios. También en el PRD hubo arreglo también de salarios, porque se entendía que los maestros tenían que ganar más dinero y que Balaguer era muy tacaño. Y bien. Pero cuando se comenzó a hablar del 4%, entonces presidentes o políticos como el propio Leonel Fernández objetaban que el problema no era dinero, que el problema eran estructurales, pero de otra índole, que no era con dinero que se iban a resolver. Había que cambiar patrones, había que cambiar currículos, había que cambiar modelos de docentes, había que cambiar incluso porque los tiempos cambiaban y qué sé yo, los currículos, y se fueron cambiando muchísimas cosas. Se aprobó el 4% y eso nada más sirvió para aumentar la comida, la tanda extendida y ventajas para los maestros. Hoy un maestro gana 60 mil pesos de salario, señores. Un maestro gana 60 y 50, lo que menos ganan, yo creo que ganan 45 y 50 mil pesos. El salario de un maestro. Pero la educación, sigue teniendo las mismas taras, siguen con los mismos problemas, más agravados, porque ahora estamos viendo una escuela sin respeto, donde ayer yo veía una trifulca de jóvenes, de muchachitos, de jovencitos, en una escuela de estas, pero esos son pleitos continuos, pero van armados con cuchillos y van armados con estiletes y van armados con punzones, van armados con ¿cómo se llaman estos? Destornilladores afilados. Todas esas son armas que llevan los estudiantes a las escuelas. Verdaderas gangas, pequeñas bandas. Entonces ni el maestro tiene control, ni la autoridad administrativa tiene control, ni autoridades policiales. Había una escuela, unas policías especiales para las escuelas, y las escuelas, el vandalismo anda presente. En todo esto, fíjense cómo anda la ADP, haciendo paros, gente que están ganando salarios extraordinarios, pero tenemos gobiernos temblorosos, que los gobiernos no se atreven a ponerle hierro a esta gente. Entonces están chantajeando. Este señor es miembro de un partido de oposición y le pone chantaje a un ministro que también es débil, tembloroso e incapaz. Es peor. Entonces tienen ahí, la ADP tiene prácticamente manos arriba el sistema educativo. Y cuando le da la gana, para las clases y no hay quien le meta, como se dice, quien le ponga hierro a esto. Y este país no puede seguir disponiendo de una masa de dinero para que estos zánganos vengan y tomen todo el dinero. Entonces vengan especialistas. Óiganme esto, que esto me ha dejado a mí, que yo no entiendo. Dice un especialista, muy especialista, un español, que yo no sé quién lo trajo, si fue la ADP o quién trajo a este señor aquí, o Educa, o el ministerio, yo no sé quién lo invitó, quién lo trajo. El señor Javier Torres González, experto en dirección y gestión de centros educativos, especialista en integración de la tecnología a las metodologías activas y a la mejora de los procesos de aprendizaje, coach pedagógico de Progrentis para Iberoamérica. Esa institución, no sé, porque yo no soy especialista en esto. Ahora, ¿qué dice él? Mientras la escuela se queda en saber, memorización, dice, eso es lo que tenemos, memorización, estudiantes que fuimos a las escuelas y lo que hacíamos era memorizar. El deber ser, es decir, los valores, también se cumplen ese deber ser que son los valores. El mundo exige, aparte de eso, el saber hacer, es decir, las habilidades. Insiste este especialista en integración de la tecnología a las metodologías activas y a las mejoras de los procesos de aprendizaje. Es decir, que ahora hay que saber hacer algo.
las habilidades. Ahí vimos que el gobierno tiene un plan muy bonito, no sé hasta qué alcance tiene eso, porque aquí se anuncian las cosas, como que ya arrancaron y entonces se están pensando unos, qué sé yo, cuántos politécnicos que se van a abrir para preparar a los muchachos en habilidades precisamente para esto, para que tengan posibilidad de trabajar, que voy a hablar de algo que vi ahí sobre Asua y sobre otra provincia, no sé, de ferias de empleos, un trabajo excelente del Ministerio de Trabajo, cosa que está muy bien. Pero este señor dice lo siguiente: el verbo memorizar, creo, dice él, que aparece una vez o ninguna en el currículo, pero si lo único que hacemos es poner a los alumnos a memorizar contenidos, no vamos a conseguir que tengan esas habilidades. Correcto. Lejos de culpar a los maestros, Torres, que ha sido profesor de lengua española y matemática, dice que los profesores son gente que están haciéndolo muy bien. Señores, pero yo les voy a decir lo siguiente. Dice, no necesitamos grandes eruditos, necesitamos profesores con vocación, que entiendan que la profesión está cambiando. Mire, señor Torres, nuestros maestros son deficientes. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos de memoria o memorizando, ¿por qué entonces no somos buenos por ejemplo, en lengua española, en ortografía? Porque la ortografía es memorizar. Esas no son. ¿Cuáles son las habilidades? Aprender a escribir y escribir bonito, la ortografía. Debiéramos ser buenos en ortografía. O en ciencias naturales. O en ciencias sociales, porque eso es para memorizar. Hasta en matemáticas. Porque en matemáticas, aunque usted no memorice, pero entonces tampoco somos buenos en matemáticas, porque ahí no se puede memorizar. Todas las pruebas que le hacen a los estudiantes que damos en lectura somos muy malos. Entonces, ¿dónde anda el fallo? Si dice él que los profesores son buenos, que lo que falta es calidad en la educación, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer aquí es que los profesores no sepan dar clase nada más, no, que sepan de las cosas que van a enseñar, porque ahí es que están las deficiencias. Los estudiantes que eran buenos en la era de Trujillo, porque los estudiantes salían bien preparados en la era de Trujillo. ¿Por qué? Porque el régimen era exigente y los maestros tenían que ser maestros buenos, porque el que no tenía calidad se lo detectaban. ¿Quién se lo detectaba? Aquel supervisor, aquel inspector del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación. Era un hombre íntegro el que iba y supervisaba a los maestros. Eran gente integérrima, no íntegras, no, integérrimas. Pero capaces, eso era la gente que iban a inspeccionar a los maestros, que aunque no tuvieran nivel universitario, pero lo poco que sabían lo enseñaban bien, porque había una disciplina para enseñar. Pero los maestros lo que se han enseñado con el mismo sistema sobre la base de mejorar para ellos. Y entonces los gobiernos tienen que dejarse de ser gobiernos temblorosos y a estos sindicatos ponerle hierro. Porque no es que el sindicalismo está prohibido, pero hubo sindicatos aquí que hubo que desintegrarlos. ¿Por qué? Porque se convirtieron en verdaderas maquinarias de oposición política y de lucro, de lo que eran disques sindicalistas. Verbigracia, todo el mundo recuerda a Citracode, ¿qué pasó con ese sindicato de la CDE? Y el sindicato que tenía la Codetel y un sindicato. Entonces esos sindicatos lo que hacían era poner trabas y chantajes. Igualmente aquellos sindicatos de choferes, todos eran instrumentos de lucha de los partidos políticos, de la izquierda, y luchando para, como se dice, tirarle esos perros bravos al régimen. Es que los regímenes tienen que ser también, no es que sean de fuerza, pero tienen que actuar con fuerza. Y eso es lo que ha faltado. En los últimos 26 años tenemos una democracia débil, deteriorada, y un sindicalismo que se ha fortalecido sobre la base del chantaje. Si aquí hubiéramos traído maestros de Cuba, de Venezuela o de España,
una primera partida, como se dice. Hace tiempo que tuviéramos la ADP disciplinada. Vamos a la pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por Internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es verdad, señores, hasta Juan Bosch acabó con un sindicato de maestros, es verdad. Me lo recuerda un amigo que tiene una memoria excelente. Suriel, gracias por esa memoria tuya, pero siempre me acuerdo de esas cosas. Pero es verdad, FENAMA, el profesor Juan Bosch, el gobierno de Juan Bosch le puso los hierros también, porque si no, no se puede trabajar. Es que eso no son sindicatos. Eso es lo que son organizaciones para lucro de los dirigentes y de lo que están, son empresas. Fíjense que los mismos dirigentes se repiten y se van como recirculando ahí. Ese señor Hidalgo que está ahí, esos son dueños. Y así que pasan todos. Y el anterior, aquello, o sea, hicieron liderazgo, pero hicieron dinero. Son todos ricos. Fíjense cómo viven los sindicalistas. Los jefes de las centrales sindicales, que son voceros de todo y únicos, como yo he dicho tantas veces, de aquella suerte de mitología obreril en este país. Bien, hay notas que son destacables, hay que destacarlas. A mí me llamó la atención esta nota del Ministerio de Trabajo, que está muy bien. Eso yo lo felicito al Ministerio de Trabajo y es una gran obra del gobierno ahí, que se promuevan esas ferias de empleo entre jóvenes dominicanos, porque si no también lo van a perder por los haitianos y los cubanos y los venezolanos y todo el mundo, todo el que viene aquí, todos los jóvenes hay que orientarlos también. Harán ferias de empleo en Asua y Bávaro. Eso está muy bien, el Ministerio de Trabajo. Dice que el viernes de manera simultánea se realizará la jornada en Asua, en la intersección de la calle Duarte y Colón, frente al Parque Central. Las vacantes para que podrán optar en Bávaro son amas de llave, porque hay que prepararse para eso y creo que Infoté también hace un trabajo excelente en eso. Camaristas, pasilleros, áreas públicas, auxiliares, spa, masajistas, peluqueras, front office, botones, recepcionistas, mayordomos, seguridad, guardias, supervisores, mantenimiento, oficiales, técnicos, bares y restaurantes, camareros de bares, ayudantes de camareros, bartender, camareros de restaurantes, hostes, animadores, cocina, bufeteros, ayudantes de cocina, cocineros, pasteleros, panaderos y carniceros. Todos esos son empleos muy dignos,
para jóvenes que quieran hacer, diríamos, bueno, yo voy a hacer una carrera universitaria, pero primero voy a ir a trabajar un par de años, me voy a ir para allá. Ahí me preparo, cojo experiencia, hago mis ahorros y vengo a la universidad. O me inscribo en una universidad cercana de la zona que se pueda la persona aprovechar de su tiempo libre y venir. Hay una escuela, hay una universidad OIM en la Romana, creo. Y no sé, Higüey si tendrá, pero en Romana hay más. Creo que hay otras extensiones, está la Universidad del Este. Usted se forma si usted quiere. Todos los jóvenes, todas esas son profesiones dignísimas. Que no es que usted tenga que ser ingeniero de una vez, fajarse a estudiar ingeniería para ya salir a ganar dinero. No es verdad que va a ganar dinero. Probablemente tenga que esperar. Entonces, el plomero gane más que usted. Entonces, ¿por qué no ser plomero o ser electricista o ser bartender, lo que fuere de esos cargos? Y eso, me parece que esas ferias son una buena iniciativa del Ministerio de Trabajo. Hay que saludar eso, para que los jóvenes dominicanos atiendan eso, porque si no, son haitianos, lo que van a hacer es el trabajo. Y cubanos que vienen desesperados y venezolanos que andan desesperados aquí, y como este país es un desorden, migratoriamente hablando, que no hay controles. Y la prueba es, señores, Anoche yo vi un señor que es traficante, él mismo confesó, no, yo soy traficante de haitianos. Yo traigo 14 y 15 y los monto en mi motor y los saco y los saco para que se vayan para Santiago y para que se... Pero eso no se había visto, confesando. Pero, ¿qué da de más? Dijo ese señor. Que él le paga a los militares del CESFRON para él pasar a esa gente entre 8 y 9 mil pesos, le da a alguien. Él no mencionó el nombre, pero ¿qué tiene que mencionar? Ese señor, lo único que tiene que hacer es interrogarlo a ver a quién que le dé el dinero, pero ellos lo saben, los guardias saben todo. ¿Por qué? Porque no es verdad que un guardia que tiene un salario bajísimo, desde que ese salario, el guardia lo cobra y lo que cobra es nada. Pero si usted ve ese guardia que sale el domingo y se tira su camisa nueva, y ese guardia va enamorado, se toma su trago allí, anda con un frasco de whisky por aquí y anda haciendo, porque es que no es verdad que va a dejar de hacer alarde de esa funda de dinero que le está manejando. Comienza a dar evidencia de que está recibiendo una coima. Entonces, por eso es que hay ese relajo en la frontera. ¿Por qué? Porque aunque hagan el muro, como dice que le van a hacer como 50 puertas al muro, quién sabe, por esa puerta que van a entrar, entonces estamos lo mismo. Al presidente, mire, el presidente no gaste un peso en ese muro, porque si vamos a hacer eso, no gaste un peso en muro, presidente Abinader, no lo gaste, porque no va a tener, eso no tiene sentido. Es mejor, tal vez, para que no hagan el muro, pongan, y esa fue una idea que me dio Luis Eduardo Escobar. Furgones pequeños. Pues yo pongo 200, 300, 500 furgones pequeños que se convertirían en pequeños cuarteles en toda la línea fronteriza. Lo ilumino con sistemas solares y eso lo puedo energizar, mejor dicho, no solamente iluminar, sino energizarlo y que tengan otros servicios de energía eléctrica para el pequeño cuartel. Y entonces eso tal vez tienen más controles y entonces vaciar el ejército allí, que es lo que yo he dicho. Vamos a tirar todo el ejército en la frontera porque con todo el ejército allí tendría que corromperse todo. Y es imposible corromper a todo el mundo. Pero eso es una barbaridad. Entonces, el relajo que hay aquí con la migración es porque no se deporta a nadie. Si no hay repatriaciones, todos los haitianos quieren vivir aquí porque no hay repatriaciones. Y el gobierno incluso es tembloroso con las repatriaciones. No se atreve a repatriar porque le llaman la atención de Washington. Entonces tienen que ir las autoridades de la Cancillería, que es pro-haitiana,
a decir allá en Washington, no, nosotros nos repatriamos así, nosotros es con azafata y lo llevamos, cuando van, eso le brindamos y todo eso. Esa gente no sale, esa gente está muy bien allí en Santo Domingo, esa gente no tiene maltrato. Esa es la conducta que estamos exhibiendo. Entonces se quejan de que los productores agropecuarios se quejan porque no hay mano de obra haitiana. Señor, pero aquí hay centenares de miles de haitianos que andan dando tumbo aquí en la calle, entonces recójanlo y llévenselo allá. ¿Qué hacen aquí? Nada, porque era lo que estaba yo diciendo. Es que el haitiano que está aquí no es aquel haitiano que venía a trabajar aquí. Aquí está llegando un haitiano a andar paseándose, como hemos dicho, y a ver, ¿cómo se dice? Husmeando, a ver, y tal vez de fijar algún descuidado y robarle o asesinarle o hacer lo que le pueda dar beneficio. Porque es que esa gente anda aquí por su cuenta. Nadie le dice nada, no hay autoridad que le llame la atención. Esa gente andan para arriba y para abajo, dando tumbo en este país. Usted no sabe qué es lo que hace, pero gente que usted los ve y son verdaderas Rastafari. Algo increíble, honestamente increíble. No sabemos dónde está la autoridad nacional para esas cosas, pero defiendo ese trabajo del Ministerio de Trabajo que tal vez puede inducir a que los jóvenes dominicanos, pues en vez de andar haciendo nada también, como nini, como se dice, porque ni estudian, ni trabajan, entonces bueno, pues ahí tienen una oportunidad de trabajo, pero tienen que formarse, tienen que prepararse, porque usted no lo van a comer como bartender allí y usted no sabe ni siquiera limpiarse las manos, ni recortarse las uñas, porque tiene que estar limpio y organizado y aprender cómo se hacen los tragos. Entonces, Infotep tiene sus cursos, se lo facilita, y en Asua creo que hay una extensión de Infotep. Me imagino que tal vez eso favorece. Muchos jóvenes de ahí tal vez puedan desplazarse allí y puedan conseguir su trabajo. Excelente. Y que también mañana en Pedernales se van a necesitar, porque si no van a perder, todo el país se va a llenar de haitianos. De haitianos empleados, porque de haitianos estamos llenos. De haitianos empleados, que será una pena. Hay otro detalle antes de irme que quiero también destacar. Crearían oficinas para defender a los contribuyentes. Hay que saludar eso. El director Luis Valdés ha hecho un gran trabajo también ahí en Impuesto Interno. Entonces, el director de Impuesto Interno dijo que ese defensor, van a crear un defensor, una oficina nacional de derechos de los contribuyentes. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Otra iniciativa dice a favor de los contribuyentes que se reduciría el porcentaje de interés por mora y le quita el carácter de infracción al recargo. El interés se reduciría a 3%. Actualmente es de un 10% en el primer mes y 4% progresivo por cada mes siguiente. Señores, eso es insoportable, porque hay gente que no puede pagar tal vez todo el impuesto de una vez, el impuesto sobre entonces se atrasa un mes, el 10%. Eso es terrible para pequeños y micros negocios o profesionales que ganan honorario y tienen que pagar. Eso es muy fuerte. Entonces el señor Valdés ha entendido que esas cosas deben mejorarse y eso está muy bien. Indemnización en favor de los contribuyentes. Eso sería una buena medida también. Sanciones a funcionarios, abusadores, que los hay también. El proyecto incluye la creación de infracciones administrativas para sancionar a los funcionarios de impuesto interno cuando no respeten los derechos de los contribuyentes o hagan uso de información reservada para fines que no son tributarios. Se contempla incluso su desvinculación, porque hay gente que usa la información para luego hacerle daño por vía de un competidor, etcétera, etcétera. Es decir, este trabajo del señor Luis Valdés, de la Dirección General de Impuestos Internos, hay que valorarlo. Ese es un buen trabajo porque él ha mejorado las recaudaciones y quieren que esas cosas se hagan con más
diríamos, con más pulcritud y con más decencia y con más también, con menos dureza para los contribuyentes, que al final somos los que aportamos los recursos para que el Estado haga y deshaga, como se dice, y para que los funcionarios trabajen o comiencen a hablar vacuencia, como he dicho yo, porque fíjense esto, porque uno se quiere, hay funcionarios que son funcionarios de verdad. Dicen ahora, República Dominicana cuenta con política de agua. Oigan, ¿quiénes dicen que ahora que República Dominicana tiene política de agua? Porque ustedes no han hecho un pozo. Esos 4 que están ahí no han hecho un pozo. Y están dando cátedra, pedagogía del agua. El director de la CAS, el de INAPA, el del INDRI y el señor de Yejí, que ya eso ya no sé cuántas cosas que ese hombre ha prometido. Yo recuerdo, yo no he visto una presa que hayan limpiado, que le hayan extraído el lodo, que él habló de esas presas, que ya eso tenía 13.000 millones, 17.000 millones de pesos. Tenía el gobierno para limpiar las presas de la sedimentación. Pero vaya a ver si han limpiado una. No que han limpiado una, se han llevado alguna retroexcavadora para limpiar aquello, o una draga que flote y que saque. Es una cosa de que son gente que se ponen a hablar. Por eso yo decía, el presidente tendrá que chequear su gabinete y revisar, porque, señores, ¿usted cree que es verdad que con estas caras, usted cree que estas son la gente que van a resolver problemas del agua en este país? Un señor que le dicen Fellito Suberví, otro señor que es abogado, que es el director de INAPA, un señor apellido Cava, que es ingeniero, pero que son gente que no han hecho un pozo, esa gente, y este señor Salazar, que yo no sé quién es, el director de Yejí, podrá tal vez ser ingeniero eléctrico, no sé, pero es hablando y diciendo cosas, pero ustedes no han hecho un pozo. Entonces cuando yo recuerdo hombres como Luis Bonet, Farías Cabral, Rodríguez Gallar, cuando yo recuerdo a gente como Marcelo Jorge, óigame, esa gente, señores, o aquellos equipos de hombres entrenados en ingeniería sanitaria. Bueno, Carlos Leal, mi amigo, que es un ingeniero sanitario de verdad, de ese grupo de ingenieros que trabajaron en la CAS y en INAPA, para usted venir a ver estos muchachos hablando cosas, pero es unas payasadas. Que ahora es que hay políticas de agua, pero señores, pero ustedes se están poniendo locos. Usted sabe la política de agua de las cosas que yo hablé aquí hace unos días, hablando de verdadera política de agua, pero haciendo las obras, porque si hoy no tuvieran esas presas y todos esos canales que se construyeron principalmente en el gobierno de Joaquín Balaguer, estuviéramos, pero muy mal, señores, muy mal, ¿eh? Imagínense ustedes para hablar de esta gente que viene a decir que esto, no había política de agua aquí. Válgame Dios. Gracias por su... Bueno, antes de irme, quiero recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, la fuerza mayor en favor de lo individual, muy limitada para las acciones de gobierno. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.